Hoy queremos continuar escudriñando la palabra del Señor, confiando de que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Pregunta del día: ¿qué significa cuando la Biblia dice que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre? Manténgase en sintonía en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, porque regreso pronto. En el Evangelio según San Marcos, encontramos que el texto 18 y 19 menciona lo siguiente. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. El que está hablando aquí es el Señor Jesús. Y Él no contradice su palabra porque Él vive en perfecta armonía con su palabra. Entonces, ¿qué significa esta expresión donde Él dice que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale? Y donde Él también agrega que hacía limpios todos los alimentos. En primer lugar, ¿de qué alimentos se estaba hablando en este contexto? Bueno, vamos al mismo capítulo 7 a leer el versículo 1 y 2 que dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, paremos allí. ¿Qué es lo que comían los discípulos de Jesús? Comían pan. Muy importante ese detalle. El alimento que se menciona en el contexto es pan. El tema no son las carnes inmundas y tampoco son las carnes limpias. El tema es que están comiendo pan y, de acuerdo a los fariseos, lo están haciendo con las manos inmundas. ¿Qué es lo que estaba inmundo? ¿El alimento o las manos según los fariseos? El texto dice claramente, versículo 2, que aunque el alimento era limpio porque era pan, según los fariseos, las manos de los discípulos estaban inmundas. ¿Por qué? Porque no eran lavadas según la ceremonia que ellos habían establecido. Lean conmigo ahora el versículo 5, que confirma el asunto de esta ceremonia. Dice allí: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan? Vuelve a enfatizar: comen pan con las manos inmundas. ¿Qué es lo que ellos comían? Un alimento limpio. Por eso Cristo dijo que aunque los fariseos los condenaban y decían que ellos se habían contaminado con las manos inmundas, Cristo dijo que todos los alimentos que consumieron sus muchachos eran alimentos limpios, porque estaban comiendo pan. Y Él dice que aunque los fariseos los condenan por no haber seguido la tradición humana de no lavarse las manos muchas veces, Cristo deja claro que eso no contamina al hombre, porque no es el pan que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Por lo tanto, es importante recalcar que Cristo no está autorizando que nosotros comamos carnes inmundas, porque lo que está diciendo es que aunque los discípulos han consumido ese pan sin participar de la ceremonia, del ritual del lavamiento de las manos, en realidad esos panes que comieron siguen estando limpios. ¿Me estoy explicando? El tema de discusión
no son las carnes inmundas, sino más bien son las manos inmundas de acuerdo a la tradición de los fariseos. Y entre Cristo y los fariseos, el que sabe la verdad, el que vive la verdad, el que predica la verdad es Cristo. Y si Él dice que el pan sigue siendo limpio, aunque ellos no siguieron el ritual humano de los fariseos, entonces todos los panes que comieron siguen estando limpios.